llegas allí y, hombre, pues tienes que hacerte la idea de que no llevas un bastón y que llevas un perro que te tienes que adaptar. Hay que adaptarse el perro a la persona y la persona al perro. Y quizás es la parte más complicada. Para Natalia, la ayuda del voluntariado de Cruz Roja fue fundamental. Yo siempre diré que le debo mi perro al voluntario de Cruz Roja. En ese viaje, quien nos apoya, quien nos ayuda, quien es nuestros ojos, es nuestro voluntario de Cruz Roja. Si tienes al menos un año de antigüedad en el voluntariado de Cruz Roja, eres una persona resolutiva y tienes un nivel de inglés alto, te animamos a que presentes tu candidatura a las convocatorias que se publican en el canal Voluntariado. Quienes, como Shindú, han vivido la experiencia, están encantados. Animaría a todo el mundo a que lo hiciera, es una experiencia única. Gente con una sonrisa en la boca, pese a sus dificultades. Y eso, pues, desde el primer día ya te llena el corazón.